Imagina que es tu cumpleaños y frente a ti tienes dos opciones para elegir: pastel de cumpleaños y sopa de algas. Te doy un segundo para pensarlo. Vale, seguramente por costumbre elegiste el pastel, pero lo curioso es que en Corea el día de tu cumpleaños se acostumbraba a tomar sopa de algas. De hecho, es una tradición que han querido mantener en los K-dramas, y como saben que este canal va justamente de saber todo el lore detrás de estas referencias, pues no podíamos quedarnos con la duda. Mucho menos cuando la única diferencia que hay entre el pastel y la sopa de algas es que una de estas dos sabe a pescado. Así que te reto a adivinar cuál de las dos es mientras te cuento una historia. Artemisa, diosa griega de la luna, era la diosa a la que los griegos le confiaban la protección de los niños. Famosa también por ser la diosa del parto y de la fertilidad, a Artemisa no podías sencillamente ignorarla si querías tener un parto tranquilo y un bebé protegido. Por esa razón, para poder mantener feliz a Artemisa, se le preparaba una ofrenda con los mejores ingredientes disponibles en Grecia para la época. Una especie de pan a base de trigo, miel y relleno de frutas que daba como resultado un verdadero manjar y una de las comidas más nutritivas para ese momento, lo que hoy en día conocemos como pastel. La cosa es que Artemisa, por cuestiones logísticas, solamente tenía jurisdicción en Grecia, por lo que los niños de otras partes del mundo quedaban desprotegidos. O quizá no. Samsin es para los chamanes la diosa que protege a los niños. Pero este no es su único trabajo, sino que es nada más y nada menos que la diosa de la vida y la muerte, por lo que más te vale llevártela bien con ella. Por esta razón era común que luego de sobrevivir a una tarea tan peligrosa como lo era dar a luz, se le ofreciera a Samsin una especie de ofrenda para agradecer por haber protegido ambas vidas. Ofrendas que principalmente eran a base de arroz y, sorpresa, sopa de algas. Por lo menos estas eran las ofrendas en lo que hoy se conoce como la península coreana, y es que no son pocos los escritos antiguos que hacen referencia a esta práctica común. Las mujeres embarazadas, una vez que han dado a luz, se les proporcionaba sopa de algas como primera comida. Claro, son tantos los registros donde se demuestra que era un conocimiento bastante generalizado esto de comer sopa de algas, que es inevitable preguntarse por qué. ¿De dónde venía esta creencia? Y de pregunta en pregunta surgió una interesante teoría. Verás, durante el proceso de parto la mujer puede perder mucha sangre, y estamos en una época donde las transfusiones de sangre son un procedimiento inviable. Esto obligó a las personas de la época a conseguir algún método, alguna forma de que la madre pudiese recuperarse rápidamente para poder atender a su bebé. Fue por esta necesidad y producto del ensayo y el error que se descubrió que la sopa de algas era un perfecto aliado para estos casos. Y es que hoy sabemos de forma científica que ayuda mucho. Esto porque las algas, entre otras cosas, son ricas en calcio, yodo y otros nutrientes que no solamente ayudan a la madre, sino que pueden ser transferidos al bebé al momento de lactar. En fin, es otro de esos tantos ejemplos que demuestran que la medicina tradicional realmente tiene lo suyo. Y de hecho hay una leyenda específicamente en la dinastía Joseon que viene a justificar aún más esta creencia de la utilidad de la sopa de algas. Y es que esta leyenda afirma que esta fue una idea que se les ocurrió luego de observar a las ballenas. Cuenta la leyenda que las ballenas, luego de que dan a luz, se dirigían a campos de algas para comerlas y así purificar su sangre. Comportamiento que inspiró a las personas de aquella época, porque si algo compartimos con las ballenas es que ambos somos mamíferos. Al dárselo a las mujeres embarazadas y notar su efectividad, no resulta extraño que se convirtiera en una especie de sopa milagrosa y de una u otra forma se terminara mezclando con creencias espirituales. La sopa de algas se convirtió en una especie de amuleto de protección, y si los niños consumían esto el día de su cumpleaños, pues iban a crecer fuertes, sanos e iban a estar protegidos por el dios Samsin, tal cual como lo hacía el pastel con la diosa griega Artemisa. Y es que si prestamos un poquito más de atención, tanto el pastel como la sopa de algas comparten otra característica en común. Ambas están hechas con los ingredientes más nutritivos disponibles para la ocasión:
Ambas se elaboran con el mismo deseo. Se desea tanto una vida saludable y larga para la madre como un crecimiento sano y fuerte para los niños. Que mira que cumplir años también era algo milagroso. Estamos hablando de una época donde la mortalidad infantil era muy alta. Pero claro, tan pronto Occidente entró en Corea, lo de comer una sopa de consistencia dudosa y de sabor a pescado no pudo competir con los pasteles modernos. Y es que hoy lo de comer sopas de algas el día de tu cumpleaños es algo que pocas familias mantienen y se hace más que nada por costumbre. Es posible que ya muchos coreanos ni siquiera sepan por qué hacen eso. Pero esto no resulta nada extraño. ¿O acaso tú sabías que comías pastel una vez al año para que una diosa griega te cuidara cada vez que cruzabas la calle sin mirar para los lados?